Bien, estamos ya de vuelta en rumbo de la tarde, en Rumba 98.5 FM y 101.1 en Santiago de los Caballeros. Tenemos con nosotros al economista Jaime Aristi Escuder, quien está en una polémica sumamente interesante y productiva, diría yo, con los sucesores del Ministerio de Minas y Energía, que son los responsables de administrar la planta de Punta Catalina. Como todos recordarán, Jaime Aristi Escuder fue el último o el penúltimo, fue el último administrador de Punta Catalina o el primer administrador de Punta Catalina durante el gobierno del presidente Danilo Medina. Y ha estado refutando la información que han puesto a correr los sucesores de la actual administración en esa planta, en el sentido de que no se manejó ese complejo energético adecuada ni científicamente. Buenas tardes, profesor, es un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, Miguel, un placer estar con ustedes. Y pues, como tú muy bien señalas, lamentablemente la central termoeléctrica Punta Catalina, que es la principal fuente de electricidad de la República Dominicana, pues no se ha estado operando adecuadamente. Y eso se debe al hecho de que se despidió a un personal importantísimo, se despidió al superintendente de operaciones, el superintendente de mantenimiento, así como también la encargada del sistema de calidad de control de aire. Y todo esto obviamente que impacta de una forma muy negativa sobre la capacidad de poder mantenerla en operación. Y esto se une a una estrategia que hemos estado observando desde el tiempo de oposición de parte de Antonio Almonte, así como también de Serafín Canario, que tiene como objetivo demeritar, desprestigiar lo que es la central. Y solamente tengo como para decir que esta situación me lleva a pensar que el objetivo es reducir el valor, es decir, que si se va a venderla a precio de vaca muerta. Ya vimos cómo Macarrulla en octubre del año pasado también dijo algo similar, que esta planta tenía problemas y que por lo tanto que si se fuera a vender no iba a tener un precio importante. De hecho, en el presupuesto de ingreso y ley de gastos públicos para este año 2021 se estableció que se iba a vender activos del sector eléctrico por un monto de 87.000 millones de pesos. Y para que tengas una idea, Punta Catalina vale 150.000 millones de pesos. O sea que no puede ser que la quieran reducir su valor a esos 87.000 millones de pesos. Lo otro que estamos observando también, como algo muy negativo, es que están tomando medidas para reducirle también la capacidad de operación. No entiendo por qué, si fuera alguien desde afuera, no entiendo por qué querer hacer eso si tú como, digamos... Bueno, Punta Catalina fija el precio de la energía. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Ya ahí llegaste, te me adelantaste. Ese es el punto. Fíjate lo siguiente. Si tú le reduces la capacidad de operación, porque supuestamente no la tiene esa capacidad de 376 a 360, que es lo que ellos dicen, cuando ya tengo una carta, óigame bien, una carta, porque esto tuvimos una polémica antes de que pasaran las elecciones como después. Ellos dicen, no, que Baco Wilcox nos dijo a nosotros que las calderas no generan suficiente vapor para poder producir los 376 megavatios. Del segundo ciclo, ¿no? Del segundo ciclo. No, porque esto no es ciclo, esto es bueno, ciclo combinado. Exactamente, no es ciclo combinado, no, pero es el vapor que no es suficiente. Y yo le dije, eso no es verdad. Pues bien, en febrero 12, Baco Wilcox envió una carta donde establece claramente de que la capacidad de generación de vapor de esas dos calderas es cada una para generar con los equipos de General Electric, tanto la turbina como el generador, producir 376 megavatios sin ningún tipo de problema. De hecho, la empresa estadounidense McKell, que es la que viene y certifica bajo el código ASME también, así como se certifica la caldera bajo el código ASME, también la prueba de desempeño es bajo ese código. ¿Y qué significa esto? Que viene la empresa McKell y verifica que efectivamente las dos unidades de Punta Catalina, cada una de ellas puede producir por encima de los 376 megavatios sin ningún tipo de problema. ¿Qué tiempo tiene la planta? ¿Qué tiene la planta funcionando, sin funcionar o funcionando a medias? No, fíjate lo siguiente, mira, en abril nosotros recibimos ya las dos unidades.
Habíamos recibido la primera unidad, pero la segunda unidad no la habíamos recibido todavía hasta final de abril, hasta el 24 de abril. A partir de mayo, yo te voy a decir el dato. Desde mayo hasta diciembre, la unidad número 2, que es la que él ha estado criticando ahora recientemente, desde mayo hasta diciembre, ha tenido una disponibilidad de 96.2%. Es decir, de mayo a diciembre del año pasado. Exactamente, 96.2%. Cuando yo la entregué un 100% de operación. La entregué las 2 unidades en un 100% el 18 de agosto y se lo dije. Le dije, óiganme bien una cosa, me cuidan esas 2 unidades porque representan entre el 30 y el 35% de toda la electricidad de la República Dominicana. La cuidan, se lo dije públicamente eso, se lo dije. Pues bien, en septiembre despidieron ese personal tan importante. Y en enero, ¿qué sucedió con la unidad número 2? En enero sucedió un pinche. ¿Qué puede ocurrir? Un pinche en una caldera es un evento de alta probabilidad. Tiene bajo impacto porque se puede resolver en pocos días. Se puede resolver en 4 o 5 días, dependiendo dónde está el pinche, dependiendo cuánto tiempo necesitas para enfriar la caldera, pero lo puedes resolver 4 o 5 días. Ahora, ¿qué sucede? Tienen 2 meses y medio con la unidad apagada. Y ahí es que uno se pregunta, ¿y qué es lo que ha sucedido? Bueno, cuando ocurrió el pinche, debido, parece ser, inexperiencia de la persona que estaba operando en ese momento, siguió operando la unidad número 2 por varias horas más. Si tú tienes un pinche, por ahí sale un vapor a presión que deteriora otros tubos y deterioró más de 30 tubos. Deterioró más de 30 tubos esa falta de capacidad de operación de esa persona. Deterioró. Eso es negligencia, ¿no? Exactamente, negligencia totalmente. O sea, Babcock Wilcox va a decir, bueno, nosotros no tenemos que ver con eso. Saludo, Jaime. Negligencia o negligencia deliberada, porque usted está denunciando algo que es muy grave. Estamos diciendo, sí, mira, la República Dominicana quiere reducir su valor. Sí, mira. Quien hizo la pregunta es el doctor Valentín Medrano, que sí, se incorpora con ella. Muy amigo mío, Miguel, muy se amigo incorpora mío. con ella al programa. Jaime, mi hermano, y él lo sabe, y lo admiro muchísimo. Uno de los grandes doctos en matemática aquí, y ha dicho y ha desnudado la falta de conocimientos matemáticos que tenemos nosotros los dominicanos y que hace falta que a eso le pongamos empeño. Saludos, Jaime, bienvenido siempre. No, gracias. Mira, Valentín, yo no sé si fue deliberado, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que afectó más de 30 tubos y eso le tomó un tiempo importante para poder repararlos. Entonces, fíjate, ya eso por un lado. Ahora, yo quiero retomar el tema de la carta de Babcock Wilcox. El día 12 de febrero, Babcock Wilcox envió una carta que la tiene en sus manos el ministro y la tiene guardada. Oigan bien. Por lo Macarrulla dice. No, el ministro de Energía y Minas la tiene guardada, donde establece que tiene capacidad suficiente cada una de las calderas para producir 376 megavatios. La tienen guardada. Yo le digo que la publique, esa carta. ¿Sabes qué pasa? Que esa carta me da la razón y hace que ya él no pueda intentar operar la máquina a 360, porque si la opera a 360, ¿quién se beneficia, Miguel? Tú lo acabas de decir. Usted puede pedir apelar a la ley de información pública para que esa carta sea publicada. Ahora, o por lo menos se le entregue. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. A mí me ha parecido muy raro que el presidente o el jefe del gabinete eléctrico no sea el ministro de Energía y Minas, y en cambio sea un funcionario, otro ministro que tiene vinculaciones con productores de energía eléctrica, ¿no? A mí me ha parecido eso bastante raro. Sí. Eso es como mandar la carne con alguien que se la pueda comer en el campo. Sí, no, y entonces si tú vas a vender algo, tú tienes que hablar bien de ese algo. Vamos a suponer, tú llegas al gobierno y tienes el principal activo que tiene el Estado ahora mismo, que son esas 2 unidades de generación de electricidad que representan cada una la capacidad de poder producir ingresos por $500 millones al año, beneficios por 250 millones directos para la empresa, pero beneficios para las distribuidoras de electricidad de $200 millones por la reducción de los precios del mercado spot. Y entonces en vez de tú operarla adecuadamente, mantener el personal, lo despides y además comienzas a hablar de que la empresa no tiene capacidad para producir en 376 megavatios y si no 350 o 356, como decían en oposición. Y además
comienzas a decir que tiene problemas con, por ejemplo, el tema de la ceniza, como dijo Macarrulla, obviamente que tú lo que estás es deprimiendo el valor. Y tu objetivo es tratar de venderlo a precio de vaca muerta. Y eso es verdaderamente grave. Ahora, Eso es yo no entiendo lo de precio de vaca muerta, porque, por ejemplo, una vaca muerta vendida por libra sale más caro que una vaca en pie. No. Sí, claro. Oye bien, tú no has puesto un pie. Óyeme bien, tú No, pero eres yo sé, no, lo que quiero decir es que no le usted veo es el un hombre de significado. campo. Muerta o matada. Muerto o matada. Exactamente. Usted no es un hombre de campo. Óyame bien, es muy diferente una vaca matada, descuartizada. Ah, no, claro, y una vaca muerta, sí, claro. Exactamente, una vaca muerta. Tú vas caminando y te encuentras la vaca muerta. ¿De qué murió esa vaca? Pero una vaca matada es una vaca muerta. Sí. No, yo sé, yo era una especie de broma. Yo quiero decir que a fin de cuentas, ojalá Punta Catalina la vendan por libra. Y no Oye, como vaca muerta. Mira, el valor de Punta Catalina es la capacidad de generación de electricidad. Yo lo sé. Y esa capacidad de generación de electricidad, óyeme bien, deprime el precio del mercado spot. Deprime. Hay muchísimos generadores ahora mismo muy golpeados con la entrada de Punta Catalina. Y cuando tú sacas una unidad de Punta Catalina, ellos respiran. Cuando tú la sacas 2 meses, 3 meses, Mira, aquí se acabó, con Punta Catalina, acabó un jueguito muy oneroso para los consumidores. Es decir, como a pesar de que las plantas entran por mérito, el que pone al final el precio es la más deficiente. Correcto. Entonces, cuando ellos querían, cuando salían, por ejemplo, todas esas plantas eficientes salían por reparación, que era muy frecuente, el precio subía, claro, evidentemente. Y entonces el equilibrio, Punta Catalina pone el equilibrio. Así es. Al sistema eléctrico dominicano. Sin lugar a dudas. El precio. ¿Hay presión de los suplidores privados de electricidad del gobierno? No, yo no sé. O sea, eso habría que preguntárselo ahora mismo a las empresas distribuidoras de electricidad y a los que están manejando la CD. El único interés que yo tengo es de que la central termoeléctrica Punta Catalina siga produciendo electricidad de una forma eficiente, de que se opere adecuadamente. Y por eso mi recomendación ante este equipo, esto que yo le he denominado el escuadrón de la destrucción de Punta Catalina, que intervenga el presidente de la República, que lo desplace y que entonces coloque en operación y mantenimiento a una empresa con reputación internacional. En lo que llega ese proceso de licitación de esa empresa, sería ideal que se contrate un periodo de operación y mantenimiento a uno de los miembros del consorcio constructor, que es Tecnimont. Tecnimont fue la empresa italiana que hizo todo el proceso de comisionamiento y puesta en marcha de la unidad, de las 2 unidades. Por lo tanto, ese sería el ideal, que ahora mismo entre a operar las 2 unidades de la central termoeléctrica Punta Catalina y se desplace a ese escuadrón de la destrucción de Punta Catalina, que está ahora mismo manejando desde el Ministerio de Energía y Minas y desde la Administración General de Punta Catalina, manejando esas 2 unidades. ¿Hay intereses privados en el ámbito o en el negocio de la electricidad doméstica, es decir, en la República Dominicana, interesadas en adquirir Punta Catalina? ¿Hay información confiable sobre eso? Mira, yo no tengo esa información. Cuando se pensaba hacer la colocación, esto se abrió a nivel internacional y había mucho interés. En ese momento, justamente antes del COVID, que se estuvo haciendo ese acercamiento con los posibles inversionistas que podían adquirir el 50% o más de las acciones de Punta Catalina. En ese momento había muchísimo interés para adquirir Punta Catalina. Se consideraba Punta Catalina como un activo de alto retorno y un activo que podía generar un buen flujo de efectivo durante los próximos 40 años. Ese era el mensaje. Si de ti dependiera, ¿encontrarías bien y provechoso la venta de un 50% de esas acciones o sería preferible que el Estado se quedara con todas las acciones del activo? Este no es el momento para vender acciones de Punta Catalina, porque ya se ha deprimido mucho por la mala imagen que le ha creado este Ministerio de Energía y Minas y el actual administrador. Le han creado una muy mala imagen a la central. ¿Tú crees que eso ha sido deliberado? Mira, yo creo que hay una estrategia de reducir el valor
No sé si es para finalmente venderla a precio de vaca muerta o si es simplemente por el hecho de que ellos quieren demostrar que esa empresa en realidad valía menos de lo que realmente se colocó y se invirtió en ella, que fueron 2.454 millones de dólares, y tiene un precio de mercado de 2.600 millones de dólares. Es decir, que el precio de mercado está por encima del costo del activo propiamente. Si es así como dice, ¿por qué en el gobierno se resisten a aceptar la importancia de esa planta y lo que ella representa para la industria energética dominicana y para la economía del país? Mira, es lamentable, pero este gobierno se enfoca más en demeritar el gobierno anterior, no importa lo que haya hecho. Te puede hablar mal de cualquier cosa, cualquier cosa. Por ejemplo, tú sabes lo que tú ir a San Juan este fin de semana y decir que hay un nivel de pobreza de 69%, cuando las estadísticas oficiales lo que indican que en la zona sur hay la tasa de incidencia de pobreza es de alrededor de un 28%. Por lo tanto, en San Juan debe haber una pobreza de 31%, no 69%. O sea, Bueno, no se puede continuar. Sí. Eso tiene una explicación, el hecho de que ese día coincidía con una actividad importante del gobierno, Claro. del partido del gobierno anterior, y además que esa es la provincia oriunda del expresidente Medina, ¿no? Pero te puse ese caso para que tú veas entonces hasta dónde pueden llegar en este gobierno. Y eso ellos tienen que cambiar. Yo le pido a Luis Abinader que cambie esa forma de gobernar, porque esa forma de gobernar lo va a llevar al fracaso. Lo va a llevar al fracaso. Lo va a llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque no tiene un impacto positivo. ¿Qué tú ganas destruyendo Punta Catalina? ¿Qué tú ganas vendiéndola a precio de vaca muerta o destruyéndola de tal manera que tú le des otra vez a los generadores más ineficientes un tremendo nivel de beneficios en el mercado spot? ¿Por qué tú lo vas a hacer eso? Óyeme, Punta Catalina debería ser considerada lo que es una joya del sector eléctrico y ser como una niña mimada tratada, no con esta actitud que tiene el ministro de Energía, que es lo que vuelvo y te repito, lo que parece ser que es el comandante del escuadrón de la destrucción de Punta Catalina. En principio, cuando estaba en construcción, se le criticaba mucho al gobierno anterior por el uso del carbón como matriz para generar electricidad. Sí. Eso parece ya que no es un argumento en contra de la planta, son otros los argumentos, ¿no? Sí, bueno, hay un grupo que quiere cambiar la gas natural y eso es inviable. O sea, tú tienes que cambiar la mitad de la planta para poder utilizar gas natural. ¿Qué precio, qué costo tendría eso? No, eso habría que hacer los números. Eso habría que hacer los números, pero simplemente te digo que la turbina es una turbina a vapor. Habría que poner una turbina a gas y hacer también toda una cantidad de instalaciones nuevas para poder operarla a gas natural. Cuando tú tienes que tomar en cuenta de que en realidad a nivel mundial, ¿cuál es el porcentaje que tú tienes a nivel mundial de producción de electricidad basada a carbón? Más del 35% a nivel mundial. En Estados Unidos es alrededor del 33%, en China 60%, en Polonia 80%, en Rusia más del 65%. Y Alemania está cerrando todas las plantas de energía nuclear. Sí, para bueno, volver a... Por ejemplo, tú tienes que hay Japón, ese está decidido a cerrar todo lo que es nuclear y sustituirlo por carbón. Corea del Sur también. O sea, tú tienes que tener en cuenta esos aspectos a la hora de tú decir cuál debe ser tu matriz. Tu matriz debe ser una matriz combinada, donde tú tengas, por ejemplo, 35% a carbón, como tienes aquí. Después puede tener 55% o 45% o 50% a gas natural y tener un pequeño ya los renovables, los agua, sol, viento, pero tú no puedes pensar que esa renovable te va a dar a ti toda la electricidad que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no es programable su despacho. En España, por ejemplo, que tú has convertido prácticamente todo a renovable, ¿qué consecuencia tiene eso? Que cuando hay problemas en España de disponibilidad de viento o de sol, ¿tú sabes dónde la compran la energía eléctrica? De Francia, que es nuclear, o de Marruecos, que es carbón. Aquí, ¿de dónde la vamos a comprar? De Haití, probablemente. No. O sea que ese tema está cerrado. ¿Cómo ves la situación? Quiero salir un poco del tema eléctrico, porque creo que tú lo has debatido muy ampliamente y con mucha información valiosa, pero como economista que eres, que es tu formación, es real, ¿cómo ves la proyección económica del país?
piensa que tiene sentido el pronóstico de que a partir del segundo semestre de este año la economía va a comenzar a recuperar su ritmo de crecimiento? Mira, lo que pasa es que vamos a partir, cuando tú estés comparando el Producto Interno Bruto, tú vas a partir de un nivel extraordinariamente bajo, que es el del año pasado, donde tú tuviste que en el segundo trimestre del año hubo caída de más del 20%. Entonces, el segundo trimestre de este año tú vas a tener un tremendo crecimiento, 10, 12%. Pero eso no significa que de verdad estemos haciendo totalmente la captura de lo que es o la eliminación de lo que es la brecha del producto que debió haberse estado produciendo ahora si no hubiésemos tenido esa pandemia del año pasado. Entonces, ahora, ¿qué sí es importante? Aquí te voy a dar un dato. Mira, el gobierno tiene que ponerse las pilas en materia de inversión pública. Para que tengas una idea, en enero y febrero, lo que se invirtió fueron 3.100, 3.200 millones de pesos, cuando debió haberse invertido 20.500 el gasto de capital, el gasto de capital. Gasto de capital, 20.500 millones de pesos. Y lo que se invirtió fueron 3.200 millones de pesos. El gobierno tiene un problema en capacidad de ejecutar proyectos de inversión. Lo quiere dejar todo a la alianza público-privado. Y ya tú verás que la alianza público-privado te va a durar fácilmente 12 meses para tú poner en marcha un proyecto, y si es bajo la ley 340 puede ser entre 6 y 12 meses. De tal manera que y habría que quitar primero al director de contratación de obra del Estado. Bueno, o pedirle que coopere y que lo ayude para que pueda hacerlo más rápido, más eficiente, porque de lo contrario no van a ejecutar. Entonces eso limita el crecimiento, Miguel. Eso limita el crecimiento. Evidentemente, a pesar de que era un fenómeno desconocido, el virus COVID-19, el gobierno anterior pudo en muy corto tiempo poner en ejecución varios programas de subsidio para evitar que las personas que perdían su empleo y las empresas que estaban en dificultades pudieran sobrevivir. Sí. El gobierno ha dicho, todos sabemos que en el presupuesto nacional para este año no está contemplado la continuación permanente de esos programas, y se ha anunciado, se ha anticipado que posiblemente a comienzos de abril algunos de esos programas puedan ser suprimidos totalmente. Sí. ¿Cuál podría ser el efecto económico de esa posibilidad? Ya se comienza a notar. Recuérdate que a finales de año había todavía más de 300.000 personas que habían perdido su puesto de trabajo. Y en enero se eliminó uno de los dos fases, el fase 2, que era el que apoyaba a las empresas como un subsidio a la nómina. Y esto hizo que entonces muchas empresas sencillamente no pudieran mantener a esas personas y lo despidieran. Ahora en abril, cuando se elimine fase 1, que es aquellos que están suspendidos, a mí no me sorprendería que haya un aumento de la desocupación a partir del mes de abril. Y eso contrasta con lo que está sucediendo en otros países donde se están aprobando ayudas a las pequeñas empresas, ayuda a las familias, ayuda a las comunidades para que puedan pasar esta etapa que todavía es muy fuerte. El plan de recuperación de Biden en Estados Unidos. 1.9 millones de dólares. Y es para apoyar a los segmentos más vulnerables. Eso es lo que se debió mantener aquí. En tu experiencia como economista, ¿cuál podría ser el efecto social? Que eso es lo que me preocupa, incluso más que el efecto económico. Claro. De la posibilidad de que esos proyectos sean, o de esos programas sean suspendidos. Tú acabas de escribir un libro donde se evalúa ese tipo de consecuencias. Claro. Ahí tú tienes un libro que yo lo recomiendo, muy bueno, que me lo tienes que firmar. No, te mando uno, te mando. Sí, no. Es que ya yo lo tengo, ya yo lo marqué. Ya yo lo marqué. Pero para que yo te voy a mandar uno dedicado para que tú regales ese. Porque mira, no tiene sentido uno escribir un libro, publicar un libro para que se quede en una galería o en un depósito. Exacto. Tiene que distribuirse, que se conozca. Pues, ¿qué está ahí? Ahí está claro. Cuando tú tienes una situación donde tú estás, pues, quitándole ese cordón umbilical que tú tenías para segmentos muy vulnerables, y al mismo tiempo hay aumentos de precios, y al mismo tiempo tú tienes un deterioro de la capacidad de generación de ingresos, tanto en el mercado formal como en el mercado laboral informal, entonces tú tienes un empeoramiento de las condiciones de vida. La pobreza está aumentando, la desigualdad está aumentando, y esto lleva a la población a una situación donde vemos entonces posteriormente un aumento de lo que sería la criminalidad y la falta de tranquilidad en la sociedad. Y puede llegar a consecuencias que, como tú muy bien escribes en tu libro,
pues es algo que puede explotar en cualquier momento. Ahora, ¿cuál serían, qué tipo de reorientación económica debe considerar el gobierno? Mira, con relación a la inversión pública, tú tienes que aprobar rápidamente 3, 4 proyectos con una ley especial, así como la de Biden que tú mencionabas. Así, tú agarras y te buscas 3, 4 proyectos que tú quieras dinamizar rápidamente. Y con una ley le pasas por encima a la ley 340, lo apruebas y lo asignas. Busca un grupo de empresas dominicanas que te puedan ejecutar esos proyectos. Y tú me dirás, grado a grado, en esta coyuntura, en esta emergencia, Miguel, sí, grado a grado. Sin lugar a duda, porque para eso usted es el presidente. Usted puede mandar su proyecto y su Congreso que lo apoye. Para eso usted tiene mayoría en el Congreso y reanima la economía, pero por una parte. Luego está el tema de los precios de los alimentos. Mira, yo no creo que la política del INESPRE sea la adecuada. Tú también lo describes de una forma extraordinaria en tu libro. Esa política del INESPRE no ha tenido buenos resultados. Lo ideal es una política donde a través de la tarjeta de solidaridad, que ya tú tienes identificado quiénes son los pobres, tú le aumentes el monto de lo que tú le transfieres y con eso tú le compensas lo que puede ser el aumento transitorio o permanente que pueda tener los pollos. Y no afecta el sistema de distribución normal del país. Exactamente. ¿Te das cuenta? Óyeme, te lo estoy diciendo porque tú haces una excelente descripción de todo eso, lo que son distorsiones del mercado con políticas económicas que se ha demostrado desde hace muchísimo tiempo que son fallidas, que no la podemos otra vez revivir. Entonces, yo le pediría al presidente Luis Abinader que se olvide de ese tipo de política y que llegue otra vez al siglo XXI, porque me da la impresión que se ha quedado en el siglo XX. Y yo creo que donde el gobierno debe ser fuerte es en materia de regulación, para evitar, por ejemplo, que el pez grande se coma al chiquito, en términos económicos. Claro porque sí. un gobierno vendiendo plátano y habichuelas en la calle, en carrito, no creo que resuelva ningún problema. Ninguno. Problema. Mira, yo estuve viendo una conferencia de una profesora sobre el sistema de Indonesia de darle subsidio a través de lo que se llama en especie o cash o efectivo. Y se vio cómo inmediatamente se sustituyó el saquito de arroz que le entregaban por el efectivo. Primero cambió la dieta. Ya no estaba concentrado únicamente en arroz, sino que estaba concentrado en arroz, en huevo y en otro tipo de productos que le permitía un aumento del nivel de bienestar de la población. Entonces, en vez de tú mandar pollo subsidiado, plátano subsidiado, dale el monto que tú piensas que lo compensaría y que ellos con ese dinero entonces pueda ir al colmado, porque tú tienes que, como tú muy bien señalas, hay que ir a beneficiar también al comercio pequeño. Vas al colmado y ahí tú compras los productos que tú necesitas para la cena del día, por ejemplo. Y el gobierno le hace con esos programas de INESPRE competencia al sector privado, a los pequeños, especialmente a los pequeños. Y a los pequeños. ¿Tú crees que ese carrito de esa bodega móvil de INESPRE le hace daño a uno de estos grandes supermercados? No, el supermercado sigue estando el precio del pollo a 68 pesos la libra. Pero si tú te vas a un barrio ahí, por ejemplo, en el 24 de abril, al mercadito del 24 de abril, y tú te vas a dar cuenta de que efectivamente cuando llega el camioncito del INESPRE, ese día por lo menos no vende pollo la pollera de la esquina. ¿Te das cuenta? Pero además el carrito o el camioncito de INESPRE no va a llegar a todo el que necesita que llegue. Exactamente. Es imposible eso. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico para los próximos 2 o 3 meses en materia económica? Mira, yo creo que ellos tienen algo muy a su favor, muy a su favor. Primero, los Estados Unidos se va a reanimar y la economía dominicana se reanima. El segundo punto es que ya están aquí las vacunas. En la medida que vaya vacunándose la población, tanto la extranjera como la local, eso va a dinamizar el turismo y eso también nos ayuda. Y entonces, pero hay que tomar en cuenta de que los precios van a seguir subiendo. Los precios internacionales del petróleo, así como de insumos básicos, como es el caso del maíz, el trigo, el sorgo, todo eso se va a mantener relativamente alto todavía por los próximos meses. Ahora, lo que tú tienes aquí entonces es que apoyar a los segmentos más pobres y dejar que la economía funcione. Eso que se está haciendo con el tema de los combustibles, y vuelvo a tu libro, eso que se está haciendo con el tema de los combustibles, de congelar, es revivir cuando existía el diferencial de los combustibles, que se lo comía. Tú fijabas el precio y después iba subiendo los costos y llegaba un momento en que la recaudación desaparecía en su totalidad. Entonces,
eso hay que evitarlo. Por eso, si tú quieres apoyar a los más pobres, tomando en consideración de que quién es que más se beneficia de un subsidio a los combustibles. Por ejemplo, esta semana no subió en 17 pesos el galón de gasolina. ¿Quién se benefició más? ¿Un rico que tiene una jipeta o uno que tiene un motorcito? Y además, claro, eso es... Claro, claro. El que tiene, por ejemplo, el gas, ¿quién se beneficia más de un subsidio al gas? ¿La señora que gasta un tanquecito en un mes o esa persona que tiene una piscina que la calienta con ese gas que también está subsidiado? Entonces, fíjate, todas esas políticas tienen que arreglarlas. ¿Tú sabes por qué no le ha explotado esto de una mala manera y por qué todavía se sigue manteniendo? Porque viene arrastrando parte positiva del gobierno anterior. Y además tienen en el Banco Central a Héctor Valdés, que es una persona que vende credibilidad. Para que tengas una idea, en las gobernaciones de Héctor Valdés, la tasa de inflación promedio es de 5%. Desde 1966 hacia acá, cuando tú tomas los otros gobernadores, tiene una tasa de inflación promedio de un 15%. Y si es de los 80 para acá, tienen una tasa de inflación de un 25%. Entonces, tener a Valdés definitivamente fue una buena decisión de parte del presidente. Yo creo que de las mejores, si no la mejor. Es correcto. En materia de designaciones en el tren administrativo. Es correcto. Y ha logrado defender la independencia del Banco Central contra Totalmente. todos los intentos de intromisión ilegal en esa gran institución que es el Banco Central de la República. Es así. Bueno, Jaime, gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Se aprende mucho escuchándote, muy divertido también porque sabes de las cosas y le da al sitio donde realmente hay que enfocarlo. Te deseo un buen resto del día y esperamos seguir contando con la gracia de tu colaboración muy pronto en otros programas en los que yo también participo. Así que muchísimas gracias y gracias nuevamente por estar con nosotros. Te deseamos mucha suerte y seguimos con nuestra permanente admiración y simpatía hacia tu trabajo en la economía dominicana. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Cuídate mucho. Bien, y a los amigos de Rumba, gracias por estar con nosotros. Ha sido todo por hoy. Los esperamos como de costumbre mañana a las 4 en punto de la tarde para otro Rumba 98.5 con Valentín Medrano, Leila Mejía, Olga Paola Almanza y quien les habla, Miguel Guerrero.